Francisco López Salamanca. En él concurren tres circunstancias importantes, o mejor dicho, tres virtudes. Una que coincide con el gran historiador Heródoto. Este griego, además de contar la historia de los persas, al mismo tiempo nos amenizaba con anécdotas. Pues igualmente hace López Salamanca, nos hace la historia atractiva, nos hace la historia apetecible, y eso es importante cuando queremos trasladarnos al pasado, sea más inmediato o sea más lejano. La segunda virtud en la que concurre es su estilo. Tiene un estilo muy literario, semejante al de Fernández Álvarez, al gran maestro historiador. Y eso hace que su trabajo histórico, sus ensayos históricos, tengan una comunicación plena para el lector. Y por último, vendremos un poquito más cerca y comparte otra virtud con un paisano, que es Ramírez de Luque. Estas personas que van contando y tienen la necesidad de que sus conciudadanos sepan lo que ha ocurrido, sepan cuáles son sus raíces y sepan cuál es su idiosincrasia. Pues lo mismo que le sucedió a Ramírez de Luque acontece con este maestro, con este historiador, que es Francisco López Salamanca. Hoy nos va a hablar sobre las cofradías, en algunas en concreto y en otras en general. Creo que será una noche en la que sin duda disfrutaremos como nunca o como siempre a través de él. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El ciclo de conferencias que la agrupación de cofradías ha incluido en estas jornadas de cultura cofrade, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se cierra con la aproximación a la larga historia de la cofradía de la Santa Caridad, a la que esta noche están dedicadas mis palabras. Si el ejercicio de la caridad, en especial entre los propios miembros, fue una constante de todas las cofradías, en la de la Santa Caridad lo fue de manera exclusiva y fundamental, mediante la práctica de las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Permítanme enumerarlas. Las corporales: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Y las espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al ofensor, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. La Hermandad de la Caridad no necesitó altares ni imágenes. El amor al prójimo, como reflejo del amor de Dios, constituyó su único fin. No en vano, su escudo era un corazón ardiente, símbolo del amor, rematado con una cruz, y su consigna era Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, es decir, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Esta noche me detendré principalmente en tres actividades que estuvieron a cargo de la Santa Caridad: la atención hospitalaria, el cuidado de los niños expósitos y la gestión de un monte de piedad de trigo.
las tres con administraciones independientes cuya existencia alcanzó, en el mejor de los casos, hasta casi la mitad del siglo XIX. El nacimiento de la Cofradía de la Santa Caridad se remonta a una fecha anterior a 1537. Sus primeras constituciones fueron aprobadas el 6 de febrero de 1554 por el obispo de la diócesis Leopoldo de Austria. La pertenencia a la cofradía estuvo inicialmente prohibida, vedada, a los cristianos nuevos, como método que seguían para distinguir, hoy lo consideraríamos poco caritativo, entre los que se consideraban cristianos viejos y los recién convertidos, ansiosos estos de vincularse a la asociación religiosa para demostrar la sinceridad de su conversión. Sus constituciones también vedaban el acceso como cofrades a todos los que textualmente habían tenido y ejercitado oficios viles o infames. Aquellos primeros cofrades se obligaban ya entonces, y lo siguieron haciendo en tiempos sucesivos, según el Estatuto Primero, en lo siguiente, leo textualmente: a dar sepultura a cualquier pobre que hallaremos difunto, así en los campos, en las plazas, calles, casas, arrabales de esta villa, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también acompañar a los ajusticiados desde que entren en capilla y salieren de la cárcel al suplicio, y a recoger sus miembros y los huesos que se queden en los campos a la injuria del tiempo, y darles sepultura, y asimismo llevar en silla sobre nuestros hombros a los hospitales para el efecto de su curación a nuestros muy amados hermanos, los pobres enfermos, recoger a los peregrinos y hospedar a los sacerdotes pasajeros y peregrinos que vinieren. Nos obligamos también a las asistencias, regalos y aseo de nuestros hermanos los pobres incurables y transitarlos a costa de la hermandad, a juntar limosnas para vivos y difuntos, asistir al remedio de necesidades públicas y secretas de los pobres vergonzantes, a enseñar la doctrina cristiana a los que se recogieren en los hospitales y a la intendencia, alimentación y cuidado de los pobres expósitos. El programa social, este que he expresado, era todo un reto y a ello atendió durante varios siglos la hermandad. Con objeto de cumplir con el mandato de enterrar a los muertos pobres, la cofradía poseía ciertos enterramientos en el subsuelo de la iglesia de San Mateo, a la que añadió 11 sepulturas más adquiridas en 1611 en el templo de Santiago, decían, para que sus pobres las tuvieran propias. La atención de los enfermos pobres fue una de sus funciones primigenias. Para ello, la hermandad contó con 2 hospitales, el de Santiago y el conocido como Hospital Viejo o de San Mateo, probablemente situado en la Plaza Nueva o en la zona donde está actualmente la Plaza Nueva, que fue el inmueble regalado generosamente en 1567 con todos sus enseres para colaborar con el importe de su venta en subasta a la creación del hospital que en aquellos momentos levantaba en la calzada un seguidor de San Juan de Dios, llamado Frutos de San Pedro. Es probable que, de modo acorde con la situación sociopolítica de la monarquía española, la segunda mitad del siglo XVII fuese una etapa de decadencia para la hermandad, radicada al menos hasta 1661 en la iglesia de Santiago. Sin embargo, de la situación en que se hallaba, de penuria, vino a sacarla su vinculación con una congregación denominada Escuela de Cristo, establecida en enero de 1671 en la ermita de San Marcos, en la calle Cabrillana, y trasladada poco después al oratorio del Hospital del Cristo de los Desamparados. Esta institución
una institución impregnada de una religiosidad profundamente ascética, erigió en su sede un hospicio, es decir, me refiero a la Escuela de Cristo, un hospicio para pobres peregrinos y un hospital, conocido como Hospitalico, para diferenciarlo del de San Juan. El San Juan era el hospital grande y el de los desamparados el hospital pequeño, el hospitalito u hospitalico, como le decían en Lucena. Situado en la calle llamada Clavija, que hoy popularmente se conoce como Las Tiendas, y con salida a la calle Huerta, ocupaba este oratorio y hospital prácticamente el lugar donde tiene su sede la Hermandad del Silencio y la agrupación de cofradías. Es curioso que estas dos instituciones estén emplazadas justamente donde se encontraba este hospital de enfermos. Allí, inicialmente, se acogían los enfermos que salían convalecientes del hospital de San Juan Bautista, o San Juan de Dios, como lo conocemos aquí. Coincidían estas fechas, un momento álgido del funcionamiento del hospitalico, con una terrible epidemia de peste que en dos oleadas, en los años 1679 y 1680, llenaron de pánico y trajeron la desolación a Lucena, causando numerosas víctimas. Como prueba de la crisis económica por la que la hermandad atravesaba, es en 1690 el dictamen de la Junta de Gobierno, recordando a los hermanos su responsabilidad en el sustento de los pobres enfermos, acción, decía, a la que voluntariamente por caridad se habían dedicado, advirtiéndoles de la gran necesidad que tenían de atención muchos enfermos. Por lo que recomendaba el hermano mayor salir una vez al mes con la capacha a pedir limosna casa por casa por toda la ciudad. Por identidad de objetivo, la unificación entre la Escuela de Cristo y la Cofradía de la Caridad se produjo el 11 de noviembre de 1691, impulsada por el sacerdote Francisco Recio Chacón. Era hermano mayor de la Cofradía de la Caridad y al mismo tiempo Padre Obediencia, que así se llamaba al presidente de la Escuela de Cristo, y verdaderamente un hombre extraordinario porque fue un paladín de los desvalidos. Unas nuevas constituciones aprobadas el año siguiente dieron valor jurídico a la unión, abriéndose así una larga y fructífera etapa en sus actividades en pro de los enfermos, de los huérfanos y los pobres en general. Por lo pronto, el hospitalico, que había cumplido una importante función durante las mencionadas la mencionada epidemia de peste, hubo dos, vio incrementadas sus prestaciones con la apertura de una nueva sala con 8 camas para pobres enfermas, solo para mujeres, construida y dotada por el referido Francisco Recio en una casa aneja adquirida en 1689. A lo largo del siguiente siglo, el siglo XVIII, este hospital conoció al menos 2 ampliaciones. De la primera existe constancia en el acta de una sesión municipal celebrada el 27 de febrero de 1740, en el que la corporación vio una instancia presentada por Mateo Márquez, que era el padre Obediencia de la Escuela de Cristo, y por Martín de Huertas, administrador del hospital, en instancia en la que expresaban la falta de espacio del establecimiento y la oportunidad de ampliarlo mediante la compra de otro inmueble limítrofe cuyo propietario había fallecido. Con tal objeto suplicaban al ayuntamiento su colaboración a imitación, decían, de la limosna que para ellos ya había dado el duque de Medinaceli. El ayuntamiento reconoció que dicha mejora hospitalaria era beneficiosa para la población y también que era del agrado de Dios y del rey. Y a pesar de no contar con fondos en sus arcas, acordó pedir prestados 300 reales para entregarlos a los peticionarios, en tanto que obtenía autorización de la corona para sacarlos de los impuestos del municipio. En octubre de 1750, la hermandad adquirió otra casa, en la citada calle Clavija, junto al hospital, y construyó nuevas salas destinadas a enfermos, esta vez a enfermos incurables de ambos sexos.
La normativa para la gestión de la nueva sección hospitalaria fue aprobada por el obispo Martín de Barcia en 1766. Estas reglas obligaban a colocar al frente de la nueva institución a un capellán administrador asistido de varios sirvientes. Curiosamente, las nuevas normas establecían que las mujeres asiladas debían vestir de la siguiente manera: toca en la cabeza y vestido de estameña. Era un tejido bastante vasto y oscuro, compuesto de saya, falda larga, jubón, cubría el torso, con jubón con mangas ajustadas y con otra ancha sobrepuesta, y un escapulario corto con el emblema de la hermandad, que era una cruz verde sobre un corazón encarnado. Los hombres vestirían del modo siguiente: un jubón, una especie de chaleco o algo así, ajustado, y en el lado izquierdo el dicho emblema, capa corta, todo ello de paño o sayal oscuro, con calzones, medias, calzones que le llegarían algo así un poco por debajo de la rodilla, medias y sombreros negros. Las prestaciones del hospitalico se mantuvieron hasta entrado el siglo XIX, pese a la acción política del trienio liberal. El trienio liberal se desarrolla entre 1820 y 1823, en el que el gobierno en este periodo promulgó la primera Ley General de Beneficencia, base de la futura legislación sociosanitaria puesta en vigor por los gobiernos del siglo XIX. En teoría, con ello solo se trataba de mejorar la atención de enfermos y desvalidos, pero lo que se trataba en el fondo era avanzar en el proceso de desligar estos servicios de las instituciones constituidas en el seno de la Iglesia. Durante el citado trienio fue suprimida la Orden de San Juan de Dios. El proceso se repetiría en 1835. Determinación esta de echar a los frailes del hospital fue algo que provocó un gran vacío en la asistencia hospitalaria lucentina y generó un gran malestar en el pueblo, hasta el punto de que las autoridades, ante la falta de personal competente, se vieron forzadas a readmitir a los frailes bajo la consideración de funcionarios. Mientras tanto, el hospitalico seguía funcionando. La citada ley de beneficencia, cuya aplicación no fue efectiva tanto por la falta de medios económicos como por la pronta caída del régimen liberal, trató de municipalizar la beneficencia, reformar la asistencia hospitalaria y crear casas de maternidad, por ejemplo, manicomios y hospitales de convalecencia. Devuelto el hospital a la Orden de San Juan de Dios en 1823, años después, en septiembre de 1835, fue decretada la exclaustración definitiva de los frailes y el año siguiente la incautación de sus bienes, que fueron vendidos e invertido su producto en lo que hoy denominaríamos deuda pública. Ante la situación, se repitieron las protestas de los vecinos, que obligaron a la reapertura del hospital, aunque con una oferta sanitaria notablemente peor. Durante varios años, los enfermos estuvieron al cuidado de grupos de mujeres bajo la supervisión de algunos médicos de la ciudad. Situación que se mantuvo hasta 1847, en que el gobierno declaró de propiedad y de responsabilidad municipal el hospital. Por tanto, los bienes del hospitalico, por entonces, quiero decir, los bienes del hospitalico administrados por las cofradías también fueron desamortizados, le fueron incautados los bienes, con lo que su fin ya se adivinaba próximo. Para gestionar el Hospital de San Juan de Dios, se constituyó una junta directiva integrada por el alcalde, el síndico, un cura y un profesional, así lo decían, del arte de curar, quienes acordaron realizar algunos arreglos en el edificio y a continuación, tras la clausura del hospitalico, el traslado de sus enfermos a San Juan de Dios. Al respecto de esta situación, el doctor Tellado Manga, que fue un verdadero cronista de buena parte del siglo XIX de Lucena, escribió lo siguiente: el viernes 6 de febrero de 1849, a las 6 de la tarde, se mudaron las hermanas
y se cerraron las puertas del Hospital del Santísimo Cristo de los Desamparados e Incurables. El sábado se visitaron los enfermos, ya en San Juan de Dios. El domingo fue el primer día que se abrió al público el hospital, perfectamente puesto, pintadas puertas y ventanas azules, cortinas encarnadas, todo acristalado. Conviene señalar que con los enfermos, la Junta Municipal de Beneficencia asumió también los intereses que generaba la deuda pública en que se habían invertido el producto de los bienes enajenados por el Estado, tanto a la Orden de San Juan de Dios como al Hospitalico. Con ello, por lo menos, concluye oficialmente la acción social de la caridad sobre los enfermos. Otra de las necesidades sociales que atendió la cofradía fue el cuidado, manutención y educación no solamente de los niños expósitos de Lucena, sino de Cabra, Priego y Rute. Conviene advertir que en las décadas finales del siglo XVII, en el apartado de la atención de los niños abandonados, de los que la cofradía llevaba una administración específica, de entre todas las cofradías lucentinas, la de la caridad era la más poderosa en el aspecto económico. Para los niños expósitos, la caridad casi lo dedicaba todo. Con tal finalidad disfrutaba de las rentas de más de 100 censos o hipotecas, también de frecuentes legados testamentarios y limosnas, y poseía valiosos bienes rústicos. Entre sus gastos habituales se hallaban la gratificación al responsable de llevar inmediatamente los niños abandonados, los niños que se llamaban niños expuestos, y de ahí viene la palabra expósitos, a bautizar y de adjudicarles un ama de cría. La hermandad destinaba importantes sumas a la alimentación de los infantes, así como a la compra de medicinas y ropa, y para los más pequeños, lienzo con el que confeccionar pañales, fajas, camisas. Para el cuidado de los expósitos lactantes, mantenía adecuadamente remunerado un conjunto de amas de cría perfectamente controladas en el cumplimiento de sus obligaciones. De hecho, había como una especie de red de vecinas que, en cierta manera, espiaban a las amas para comprobar y comunicar a la caridad si cumplían con el compromiso de amamantar a sus horas a los niños, mantenerlos limpios y cuidados. Los salarios, naturalmente, de las amas constituían el gasto más significativo, pudiendo alcanzar algunos años para la hermandad la suma de 25.000 reales, que era una cantidad entonces realmente fabulosa. Además, la hermandad solía obsequiar a las amas con aguinaldos al final de año. Otros capítulos menores, aunque igualmente importantes, eran los derivados de la traída de los niños desde las localidades citadas, Rute, Priego y Cabra, a Lucena, o de su traslado al lugar de adopción, porque entregaban los niños en adopción, evidentemente, así como los invertidos en su enseñanza o curación en caso de enfermedad. Coincidiendo con una de las muchas crisis de subsistencia y la consiguiente hambruna sufridas por el vecindario, en 1737 los ingresos de la hermandad se redujeron notablemente, resultando insuficientes para atender todas las necesidades de los expósitos, hasta el punto de que se vio precisada a destinar a su atención parte de las ganancias de su monte de piedad, de trigo y arca de misericordia, de la que hablaré a continuación. Es decir, que tirar de ese fondo del monte de piedad de trigo fue algo que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se va a producir con frecuencia. En la segunda mitad de este siglo, del XVIII, la pujanza económica de la cofradía respecto a los expósitos se redujo notablemente, con consecuencias verdaderamente catastróficas. La disminución de las rentas, según palabras de sus actas, por la incuria de los tiempos o por las desamortizaciones, abocaron a los expósitos españoles a tal situación de abandono que su mortalidad llegó a superar el 80% de los niños recogidos. En Lucena, afortunadamente, la labor de un sacerdote, Luis Repiso Hurtado, administrador de la Casa Cuna en 1788, consiguió mejorar las atenciones y cuidados de estos infelices en las dos últimas décadas del siglo.
En una carta remitida al obispo de la diócesis en 1797, Repiso informaba que la cifra de niños abandonados entre 1791 y 1796, 5 años, de los cuales 89 eran de Cabra, 20 de Rute y 95 de Priego, los restantes 151 correspondían a Lucena, si era un colegio, era una barbaridad de niños abandonados, ponía asimismo de relieve la gran mortandad de expósitos en años anteriores a su llegada a la administración de la Inclusa, proporcionando la cifra, una cifra terrible, de 669 niños fallecidos. Señalaba que tan lamentable situación era debida a la corta dotación que gozaban las amas de cría y al abandono y exterminio, así lo decía, exterminio, en el que se hallaban los niños en la propia casa cuna. Conocedor de casos de mujeres que por diversas circunstancias daban a luz furtivamente, abandonando seguidamente las criaturas, Repiso estableció en el propio edificio de la Inclusa un refugio donde acogerlas, evitando así los frecuentes infanticidios que tales circunstancias generaban. En 1798 la institución recibiría un nuevo golpe. Por decreto del gobierno fueron enajenados todos sus bienes raíces. Entraban también en el grupo de los expropiados los hospitales, hospicios, casas de misericordia, casas de acogida, cofradías y otras instituciones. Quedaban de este modo los expósitos exclusivamente a expensas de las limosnas de un vecindario sin recursos, del que mayoritariamente procedía, y de las instituciones locales, ayuntamientos básicamente, que difícilmente contaban con fondos con que atenderlas. A la búsqueda de algunos ingresos, en septiembre del mismo año, en 1798, la hermandad solicitó autorización para construir en un inmueble propio una posada y parador para carruajes, así lo decían, convencida de la utilidad que reportaría tanto a la población como a la caja de los expósitos. El edificio era el situado en el ángulo que origina la confluencia en las calles Maquedano y Antonio Ulate, ahí donde en una ocasión antiguamente estaba una fonda que era conocida como la fonda Fanegas. Una vez obtenido el permiso, para evitar que el nuevo establecimiento fuese utilizado para acuartelar tropas, como se hacía con otros mesones locales, Luis Repiso alcanzó la exención de esta servidumbre por dictamen de la Corona, resolución que fue comunicada en noviembre de 1804. La guerra de la independencia contra los franceses, el abandono de los cultivos y la hambruna generalizada de la población coartaron cualquier mejora en las condiciones de vida de los expósitos, cuyo cuidado la Constitución de 1812 encomendó a unos ayuntamientos permanentemente endeudados, sin dinero. Como hemos visto, durante el trienio liberal se constituyeron las juntas municipales de beneficencia, presididas por los alcaldes, aunque por entonces la casa cuna y los niños acogidos a ella arrastraban una vida miserable a pesar de los esfuerzos de la Cofradía de la Caridad. Posteriormente, en 1848, por real orden, quedó constituida una Inclusa provincial, tutelada por la Diputación, que pasó a considerar las casas cunas de los pueblos como hijuelas o depósitos de la principal. En Lucena, la hijuela de expósitos, hasta hace bien poco, mantenía el rótulo en la casa arriba del Hospital de San Juan de Dios, que hoy se ha convertido, me parece, en hospital de día. En 1855, ocupando Pascual Madó, ministro, el Ministerio de Hacienda, las Cortes decretaron una ley de desamortización total, en virtud de la cual fueron incautados y sacados a subasta los escasos bienes que aún restaban a los expósitos lucentinos. El cuidado de los niños pasó a ser de competencia estatal. En aquellos momentos, mediados junio de 1857, según publicó el Diario de Córdoba, había en la hijuela de expósitos de Lucena, dependiente de la Casa Central, 156 niños, todos lucentinos, cuya supervivencia dependía de las aportaciones del ayuntamiento, gestionadas por un administrador. Esta cifra de asilados en la hijuela
se mantuvo con ligeras oscilaciones hasta 1860. Poco después, el cuidado de los expósitos fue asumido por la Diputación Provincial y centralizado definitivamente en Córdoba. Es decir, niños que abandonaban, que dejaban en la puerta de la iglesia y que era bautizado con el apelativo de hijo de la iglesia, pues era inmediatamente trasladado a Córdoba y entregado en aquella incluso. Se ponía en este momento oficialmente el punto final a otra de las acciones caritativas que había mantenido durante siglos la Hermandad de la Caridad. Queda, ya me he referido antes a ella, una tercera institución benéfica gestionada por la Caridad. Era el Monte de Piedad de Trigo y Arca de Misericordia, cuyos objetivos fundamentales eran atender sus proyectos caritativos, es decir, auxiliar a los expósitos, ayudar al hospital, pero también regular el precio del grano y por extensión el del pan, que era el alimento primordial de los pobres. En los momentos en que por la carestía del trigo el mercado local estuviera a merced de los especuladores o de los acaparadores, así como proporcionar a buen precio a los pequeños agricultores el grano necesario para la siembra. El 23 de octubre de 1716, el hermano mayor de la hermandad presentó al ayuntamiento un decreto del duque de Medinaceli en el que éste ordenaba que no se impidiera a la hermandad la fundación de un monte de piedad y arca de misericordia, así decía textualmente, que pueda componerse, decía, de 6.000 fanegas de trigo, para atender con ella el remedio común y particular de muchos pobres necesitados. En el acta fundacional de este monte fue declarada su creación inicialmente sobre 100 fanegas de trigo que un hermano ofreció de limosna. Se contaba además con otras donaciones que prometían alcanzar las 6.000 fanegas previstas. Asimismo, quedaron fijados los intereses. Se prestaba trigo, pero con intereses, claro. Consistían en un celemín, es decir, algo más de 11 kilos por fanega. La fanega consistía en 43 kilos y poco más. Réditos pagaderos debían pagarse en grano limpio el día de Santiago, el 25 de julio, con costas en caso de morosidad. Asimismo, entre otros acuerdos fundacionales, se halla el de vender el trigo al precio cotizado en el momento en la ciudad, y que si se había de dar pan cocido, que a veces no se entregaba a los pobres el trigo, sino se le daba pan, se llevaba a moler, se llevaba al horno y se hacía pan y se repartía, no fuera solo para los pobres. Finalmente, estaba terminantemente prohibido prestar grano a ningún caballero o persona privilegiada, ni a ningún hermano de la cofradía. Las actas de los cabildos del Consejo Rector del Monte, correspondientes al siglo XVIII, muestran las oscilaciones del precio del grano y permiten detectar los momentos más angustiosos en las frecuentes crisis de subsistencia de aquella centuria, especialmente graves en demasiados años, tanto por lluvias excesivas como por sequía, fríos o plagas. La importancia que adquirió la institución y el volumen de grano que manejaba llevaron, en atención a la seguridad de sus caudales, por cierto, que fueron robados en una ocasión, y la necesaria garantía de conservación del cereal, a adquirir un inmueble donde construir graneros. A tal efecto, en un solar que les había sido donado en 1718, aquí al lado de la calle Santa Catalina, se realizaron las obras necesarias para encamarar unas 8.000 fanegas. El sitio era el que fue hasta hace poco, no sé si sigue llamando así, el Paz Sinagoga, y anteriormente un bar, el bar La Cueva, y era la cueva sencillamente porque conservaba las cámaras, tenían esa forma embovedada, las cámaras donde guardar el grano. Los momentos álgidos del poder económico del monte y de mayor florecimiento de la cofradía y de sus atenciones sociales coincide con la mitad del 700, en que debido a las repetidas crisis se efectuaron importantes préstamos de dinero al ayuntamiento. Ya el monte se prestaba dinero al ayuntamiento. El mayor préstamo que se le hizo fue de 100.000 reales destinados a la adquisición de trigo
para, convertido en pan, atender a la legión de pobres que se morían, literalmente se morían de hambre en Lucena. En el último tercio del siglo XVIII, como hemos visto, la hermandad se deslizaba hacia una larga decadencia a la que no fue ajena la mala administración del monte. Entre otros problemas, se fueron acumulando las deudas de trigo sin que se alcanzara la efectividad precisa en el cobro a los morosos. Los morosos no pagaban, sustituyéndose paulatinamente el préstamo de trigo por el préstamo en dinero. Esto motivó que en 1787 interviniera la Real Chancillería de Granada, que era, digamos, el Tribunal Supremo al sur del Tajo, por ciertos defectos de forma en la rendición de cuentas. Unos años después, entre 1803 y 1804, desde la misma instancia judicial siguieron nuevos autos contra la cofradía en relación con la incorrecta administración de sus bienes. Sin la ayuda de las rentas del Monte de Piedad, la atención a los enfermos y expósitos, como he dicho, perdió su calidad antigua. Las diferentes desamortizaciones derivadas del propósito estatal de enjugar el enorme déficit de la hacienda pública dio como resultado el decreto de 1798 que obligaba a la venta de propiedades y a la adquisición con ese importe de vales reales que eran a manera de deuda pública y que naturalmente cada vez valían menos. Ello significó el fin del Monte de Piedad de Trigo y, como queda dicho, de las funciones asistenciales que había desarrollado la Cofradía de la Caridad. Desaparecido el hospital, la atención de los niños expósitos y el monte, las funciones estatutarias que en el ámbito público quedaron a la hermandad fueron la asistencia en capilla a los reos de muerte. Hay que tener en cuenta que en Lucena se llevaban a cabo ejecuciones públicas hasta al menos 1840, y el entierro de los pobres, de los cuales su archivo conservado en la parroquia de San Mateo cuenta con cientos de pormenorizadas partidas. En razón de estas obligaciones caritativas, entre sus privilegios, ¿se ha ido la luz? Pero bueno, sigo hablando. Entre sus privilegios se hallaban, los privilegios de la cofradía eran los siguientes: se hallaban ocupar en todos los protocolos el último lugar entre las cofradías lucentinas y portar las andas en la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, porque a Jesús lo habían enterrado como pobre, como ellos hacían con los pobres, desde el lugar donde se efectuaba el acto del descendimiento, se hacía los Viernes Santos por la tarde y se hacía en el ejido del Valle, hasta la entrada de la procesión, de la población. Ahí funcionaba, lo llevaban los hermanos de la Caridad. En la segunda mitad del siglo XIX, el acceso del Marqués de Campo de Ara a la presidencia de la hermandad prestigió la institución y provocó entre los años 1865 y 1876 el incremento del número de pretendientes a ingresar en la misma. Las solicitudes, todas refrendadas por una fe de bautismo, había que presentar una fe de bautismo para ingresar, expresaban la voluntad del solicitante en parecidos términos. Decían más o menos que, hallándose con el deseo de servir a Dios nuestro Señor en sus pobres y concurriendo que quien más bien logra esto son los hermanos de la ilustre y venerable hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, solicito ser admitido en ella. En el ámbito social al que se había circunscrito, la sepultura de los pobres, aunque también la atención a los afectados por unas durísimas epidemias de viruela y cólera que atacaron a los lucentinos en 1880 y 1885 respectivamente, en esas epidemias, algunos de los miembros de la Caridad actuaron de una manera realmente heroica, incluyendo el propio Marqués de Comares, Marqués de Campo de Ara. Hasta mediados del siglo XX, la Santa Caridad fue una institución ejemplar que en los referidos aspectos de cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos suplió ampliamente funciones de responsabilidad municipal. Logro del Marqués fue la traslación de la sede desde la calle Clavija, o la calle de las Tiendas, tras la segregación de la Escuela de Cristo, que permaneció en el inmueble del viejo hospitalico, a la calle Loja o Antonio Ulate, a una casa
derribada en 1989, que había sido adquirida por la cofradía y que conocíamos como la Casa de la Caridad. De esta sede, en cuya fachada se conservaba un cepo de piedra para recoger limosna con la inscripción Tesoro de ricos para alivio de pobres, fue eliminada primeramente su pequeña espadaña metálica, cediéndose la campana a la cofradía de Nuestra Señora del Rocío para su casa en la aldea onubense, donde se encuentra. En la actualidad, la Hermandad de la Caridad, perdida durante muchas décadas y recuperada hace algunos años, está presidida por mi muy querido amigo y también hermano mayor, Agustín Gantras. De su rico pasado conserva la memoria recogida en parte en su valioso archivo y también 2 pisos en el inmueble construido en el solar de su antigua sede, uno de ellos ocupado actualmente por Cáritas del Carmen. Pero sin duda ninguna, su mejor tesoro es el legado de su espíritu inspirador, el amor por los pobres. Eso es todo. Cáritas cumple con los fines, hoy en día, por ejemplo, la asistencia hospitalaria, pues la salida por la hermandad, la atención a los conflictos tampoco, el mantenimiento, la comida diaria de los pobres, esa sí la atiende Cáritas. Por tanto, lo que ha hecho la Hermandad de la Caridad, a la que yo pertenezco, es cederle un local para que Cáritas realice esa función, y de hecho la cumple y además muy bien. Pero sí, ha existido desde aquí antes de 1537 y una importante historia detrás. ¿Más preguntas? Bueno, pues ahora paso a presentar mi libro, Notas para la historia de la cofradía lucentina. Y confieso que en un momento, ya le hemos presentado un cuanto, he tenido que hacerlo de manera virtual. Así que conviene previamente explicar los motivos por los que en estos momentos no podemos tener en nuestras manos un ejemplar de esta prometida obra. En primer lugar, por el escaso tiempo, el libro está terminado, está hecho. En primer lugar, por el escaso tiempo de que la agrupación de cofradía ha dispuesto para la ejecución del amplio programa de las jornadas de cultura cofrade que se han venido desarrollando y, consecuentemente, en mi caso, para la redacción del libro que nos ocupa. El libro a mí me quita muchas horas de sueño durante muchos días. Conviene recordar que la aprobación del proyecto por la Junta de Andalucía tuvo lugar en octubre. Tiempo para mí realmente escaso para enfrentar con rigor y de hecho la redacción de la historia, aunque sea de manera escueta, pero forzosamente veraz, del numeroso conjunto de nuestras cofradías. Incluso las ya extinguidas, una por una, desde la primera, las décadas iniciales del siglo XVI, hasta la última, fundada casi 5 centurias exactas después, en el siglo XXI. En cuanto a las cofradías vigentes, no he querido dar por cerrada la redacción del libro, todavía estoy puntualizando la aquiescencia de los propios interesados, es decir, los hermanos mayores y juntas de gobierno. A ellos les debo interesantes rectificaciones, aportaciones e imágenes para la ilustración del trabajo. Y desde aquí quiero darle a todos públicamente las gracias. No he querido publicar nada de las cofradías actuales sin que los propios hermanos mayores y juntas de gobierno sepan qué es lo que va a ir publicado para que añadan lo que convenga y para que fortalecer lo que deseen. Por otra parte, y esta es la segunda razón de esta inusual presentación, es que hay imposibilidad legal de convertir dicho libro en objeto de comercio. Aún habiendo contado físicamente con él,
nos había impedido acceder al libro. Su destino es entregarlo como donación a las hermandades y cofradías locales para su archivo, a lo que procederá cuando llegue el momento la agrupación. Hablaré brevemente sobre la obra, que he maquetado personalmente y que en breve tendremos. El libro se inicia con una introducción sobre las cofradías en general, descendiendo luego al desarrollo y evolución de las mismas en Lucena, por sus periodos de esplendor y sus crisis, producidas tanto por factores económicos como por factores sociales y políticos. A continuación, después de esta introducción, la obra enfrenta el relato histórico de las cofradías no pasionistas entre los siglos creadas entre los siglos XVI y XIX, en el que nacieron, florecieron y en algunos casos llegaron a su extinción las cofradías como expresión viva de la religiosidad popular cronológicamente en la secuencia siguiente. Relaciono las cofradías de este primer apartado. Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, Santísimo Sacramento, Santa Caridad, Nuestra Señora de la Cabeza, Inmaculada Concepción, Ánimas del Purgatorio, Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de Araceli, Nuestra Señora del Valle, Santa Lucía, Nuestra Señora del Rosario, San Antonio de Padua, San Pedro, San Marcos, Santísima Trinidad, Cruz de la Barrera y Nuestra Señora de la Unidad. Sigue, a continuación, en un apartado específico, las grandes cofradías de pasión, casi todas nacidas en el siglo XVI, menos la del Carmen. Santa Veracruz, Nuestra Señora de la Soledad, Pasión, Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen. Todas ellas con amplias historias tras de sí, más de 4 siglos, prolongadas hasta nuestros días. Seguidamente, la obra enfrenta la historia de las cofradías nacidas en el siglo XX. En principio, las de Pasión, ciclo que inició la cofradía del Cristo de la Columna, seguida de la del Cristo de la Sangre y la de la Pollinita. Consignado el frustrado intento de fundación de sendas cofradías para la imagen de Nuestra Señora de la Angustia, que se intentó crear una cofradía en aquel momento, y el Cristo de la Unidad de la Cofradía del Carmen, que también se intentó crear. Siguen, en el siglo XX, las cofradías del Cristo del Silencio, Cristo del Amor, Humillación y Servita, Jesús Caído. Las frustradas, dos cofradías que nacieron y se extendieron rápidamente, la de Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de la Piedad, de la iglesia de Santo Domingo, y la del Cristo de la Buena Muerte del Carmen, que estaba fundada por una hermandad de caballeros legionarios. Sigue la de la Santa Fe, la de Jesús resucitado, la de Jesús del Valle, la de Jesús del Huerto, la del Sagrado Encuentro y ya en nuestro siglo la de Jesús de la Caridad. Respecto a las cofradías de gloria, que es la continuación de esto que hoy he relatado, del pasado siglo, se incluyen las siguientes: San José Artesano, más antigua, sigue Santiago, Nuestra Señora del Rocío y Santa Teresa de Jesús. Estas cofradías de Santiago y Santa Teresa de Jesús es una cofradía